comisiones y con los integrantes de los partidos para que entremos a la votación. Coordinador ponente, yo creo que es importante que haya claridad en cuál va a ser el resultado de esta votación y cuál va a ser el efecto que genere esa proposición que tenemos hoy sobre la mesa. Le pido el favor que dé un receso de 15 minutos para hacerle claridad a todos los colegas. Muchas gracias. Doctor Mauricio, me pide que haya un receso. El receso yo no sé a dónde nos conduzca. Doctor Mauricio. Presidente, gracias. Hoy tenemos una agenda apretada con este proyecto y con regalías. Ya el tema está claro, cada congresista vota como quiere. Este es un congreso independiente. Esas reuniones no se ven bien. Yo pienso que hay que votar ya y que el resultado se respete. Perfecto. Doctora María del Rosario, doctor Ciro, para una moción de orden. Sí, presidente, para una moción de orden. Presidente, este no ha sido un tema fácil en todas las discusiones. Bien, en la ponencia se han hecho las explicaciones técnicas. Yo invito a que se vote el artículo como viene en la ponencia y cada uno asuma la responsabilidad de su voto. Aquí estamos votando con criterios, con argumentos de por qué le conviene al país aprobar el impuesto plurifásico tanto a las bebidas azucaradas como a las cervezas. Si aquí algún otro tiene otro interés, responderá, pero vayamos a votar en conciencia con los elementos técnicos que tenemos y a defender ese cerca de 1 billón de pesos que le generará de ingresos al erario público cuando tenemos unos escasos recursos tributarios. Por eso mi invitación es que apoyemos con el voto positivo de que el plurifásico a la cerveza salga adelante. Gracias, presidente. A ver, senadora, por favor, vamos entonces a proceder de la siguiente manera. De la siguiente manera. Vamos a proceder de la siguiente manera. El autor de la proposición que solicitaba el retiro del artículo va a retirarlo por la proposición y la deja como constancia. En ese orden de ideas, señora senadora, votamos el artículo como viene en la ponencia y ya no más interpretaciones. Doctor Juan Pablo. Pero eso es lo que estoy haciendo. ¿Cómo me ve? Sonido. Presidente, en la misma línea que usted ha venido expresando, yo presenté una proposición para que se estudiara en mayor detalle el artículo 87 de esta ley de financiamiento. Deseo retirarlo y dejarlo como una constancia para el segundo debate. Bien, entonces vamos a votar el artículo como viene en la ponencia. El artículo, doctor John Jairo, el artículo número... Artículo 87, señor presidente. Vamos a votar el artículo 87 como viene en la ponencia. Lo hemos dicho ya varias veces. Todas las proposiciones quedan como constancia. Apenas se defina, tomamos decisiones posteriores. Señora secretaria de la Comisión Cuarta, sírvase llamar a lista. ¿Cómo vota el coordinador de ponentes del Senado? ¿Cómo invita a votar? Presidente, vamos a votar sí al artículo 87. Eso es su invitación. Y tal cual como viene en la ponencia. No me deje. Pero ¿qué le hace? Invito a votar sí el artículo como viene en la ponencia. Muy bien. Entonces, por favor, Comisión Cuarta, llame a lista. Honorables representantes, Comisión Cuarta Cámara. Acosta Infante, Yenica Sujei. Acosta Infante, Yenica Sujei, ¿cómo vota? Aguilera Vives, Modesto Enrique. Sí. Acosta Infante, Yenica Sujei. Sí. Vanguero Andrade
Hernán. Sí. Barraza Arrauges Milicet. Benavides Solarte y la Liliana. Sí. Bermúdez Garcés John Jairo. Bermúdez Garcés John Jairo, ¿cómo vota? Bermúdez Lazo Alexander Gerley. Sí. Sí. Cala Suárez Jairo Reinaldo. Cala Suárez Jairo Reinaldo, ¿cómo vota? Díaz Burbano Jimmy Harold. Sí. Garzón Rodríguez Hernán Humberto. Garzón Rodríguez Hernán Humberto. Gómez Román Edgar Alfonso. Sí. Guida Ponce Hernando. Hernández Casas José Elber. Sí. Herrera Rodríguez Irma Luz. Sí. Jaraba Díaz Milene. Sí. J-Pan Díaz Elizabeth. Sí. Liscano González Oscar Tulio. Sí. Monedero Rivera Álvaro Henry. No. Muñoz Delgado Felipe Andrés. Sí. Ortiz Lalinde Catalina. Sí. Osorio Jiménez Diego Javier. Sí. Padilla Orozco José Gustavo. Sí. Pinedo Campo José Luis. Sí. Quintero Romero Eloy Chichi. Quintero Romero Eloy Chichi. Sí. Salazar López José Eliezer. Perdón, silencio. Silencio, por favor. Salazar López José Eliezer. Valencia Infante Harold Augusto. Sí. Zorro Africano Gloria Betty. Y aquí está el doctor Garzón. Bermúdez Garcés John Jairo. Sí. Señor presidente, 23 votos por el sí, 1 por el no. En consecuencia, ha sido aprobado el artículo como viene en la ponencia. Comisión Cuarta de Senado. Por favor, silencio. Ayúdenme. No, perdón un segundito, secretario. Por favor. Ministro Malagón, ayúdenos. Por favor, ayúdenos. Por favor. Comisión. Sí, señor presidente. Honorables senadores de la Comisión Cuarta. Acuña Díaz Laureano Augusto. Sí. Amin Staff Miguel. Sí. Abella Esquivel Aida Yolanda. Bedoya Pulgarín Julián. Sí. Castaño Pérez Mario Alberto. Castaño Pérez Mario Alberto. Sí. Castro Córdoba Juan Luis. Chaljú Arturo. Sí. Jiménez López Carlos Abraham. No. Lemos Uribe Juan Felipe. Sí.
Meisel Vergara Carlos Manuel. Sí. Merek Maru Juan Sami. Sí. Paredes Aguirre Miriam. Sí. Pérez Vázquez Nicolás. Sí. Rodríguez González John Milton. Sí. Señor presidente, 11 votos por el sí, 1 voto por el no, en consecuencia ha sido aprobado el artículo. Comisión tercera del Senado. Un segundo. Un segundo. Usted como coordinador de ponencia. Un segundo que el doctor Araujo va a decir algo. Fernando. No, pero es que va a decir cómo va a votar. Presidente, esta es una decisión de bancada de votar sí por una razón de equidad, de corrección de asimetría. ¿Cómo vota, señor? Yo no digo que Voto que sí, para que sea un discurso. Honorables senadores, Comisión Tercera, Senado. Aguilar Richard. Presidente. Sí. Araújo Rumier Fernando Nicolás. Sí. Barguila Cid David Alejandro. Sí. Bolívar Moreno Gustavo. Sí. Cepeda Sarable Rey José. Sí. Cristo Bustos Andrés. Cristo Bustos Andrés. Díaz Contreras Edgar. Sí. Díaz Granados Torres Luis Eduardo. Sí. García Zucardi Andrés. Señor secretario, el ponente, ¿cómo es que invita a que votemos? Entonces sí. Sí. Samuel, ahora me dio una Cristo Bustos. Sí. Géneco Zuleta José Alfredo. Sí. Gómez Amín Mauricio. Sí. Guerra de la Espriella María del Rosario. Sí. Hoyos Giraldo de Mandarío. Presentó excusa. Marulanda Gómez Iván. Sí. Palacio Mirraji Edgar. Sí. Ramírez Cortés Ciro Alejandro. Sí. Sí. Villalba Mosquera Rodrigo. Sí, sí. Hola. No, yo le retiro, pero no la retiro. Señor presidente de la Comisión Tercera del Senado, hubo el siguiente resultado. Por el sí, Retirada. 16 votos. Por el no, 0. En consecuencia ha sido aprobado el artículo 87 como viene en la ponencia. Señora secretaria, Comisión Tercera de Cámara. Por favor. Así como ayer el doctor John Jairo Roldán nos va a indicar cómo invita a votar. Presidente, a los compañeros de la Comisión Tercera, como ya lo había expresado, invitamos a votar sí, y el Partido Liberal, los 7 miembros de la Comisión Tercera, vamos a acompañar con el voto positivo. Honorables representantes, Comisión Tercera de Cámara. Amar Sepúlveda José Gabriel. Sí. Arana Padaví Yamil. Sí. Arroyave Rivas Fabio. Sí. Berrío López John Jairo. Sí. Betancur Pérez Vallardo Gilberto. Sí.
Bonilla Soto Carlos Julio. Sí. Cabrales Vaquero Enrique. Sí. Cárdenas Morán John Jairo. Sí. Carrasquilla Torres Silvio José. Sí. Carreño Marín Carlos. Sí. Carrillo Mendoza Wilmer. Sí. Celis Vergel Juan Pablo. Sí. Cuenca Chaus Carlos Alberto. Cuenca. Farelo Daza Carlos. Sí. Garcés Aljure Cristian. Sí. González Duarte Kelly Johanna. Sí. López Morales Nubia. Mansur Inbet Wadit. Sí. Miranda Peña Catherine. Sí. Moreno Villamizar Cristian. Sí. Ortiz Joya Víctor. Sí. Osorio Salgado Nidia Marcela. Sí. Pérez Pineda Oscar Darío. Sí. Piedraíta León Sara Elena. Racero Mallorca David. Roldán Avendaño John Jairo. Sí. Rico Néstor. Sí. Valdés Rodríguez Edwin. Sí. Villamil Queset Salim. Sí. Sabaraín de Arce Armando. Sí. Zuleta Bechara Erasmo. ¿No? Ah, sí. Presidente. Señor presidente, la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes votó de la siguiente manera: por el sí 27, por el no 0. En consecuencia, ha sido aprobado el artículo 87 como viene en la ponencia. Bueno, pues la decisión yo creo que va a regresar el orden, esperaría. ¿Qué sigue, doctor Barguil, doctor Roldán? Presidente, antes de darle paso al último artículo que explicará mi compañero el doctor Roldán, para dejar una constancia formal que han pedido varios compañeros de Cambio Radical, de la U, de todos los partidos, el tema de vivienda, para que quede claro, hay un acuerdo entre los ponentes, los ministros de Vivienda y de Hacienda, para que el tema de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritaria, que tiene unos beneficios tributarios, quede como en la actualidad se tiene. Para ello, en la ponencia de segundo debate se harán las modificaciones respectivas y que quede en el acta de esta sesión, señor presidente. Tiene la razón, doctor Barguil. Somos varios los compromisarios que haremos honrar esa decisión, la compartimos, estamos de acuerdo con ella, así que vamos a ser garantes de que los beneficios que hoy tiene la vivienda de interés social y prioritaria prevalezcan, permanezcan para la ponencia del segundo debate. Por favor, doctor Olaújo tiene la palabra, después el doctor Roldán. Lo primero, en nombre mío y en nombre, con el respeto del doctor Roldán, quiero decir que como aprobamos esto tal cual como yo lo pedí, vamos a revisar en la redacción que no haya ningún problema sobre la base de gravamen. Lo segundo es lo siguiente, yo he dejado una constancia, presidente, en el sentido de una proposición de un artículo nuevo que crearía
para crear una unidad de fiscalización contra la evasión y el contrabando. Quiero dejar esa constancia para que ese artículo se pueda discutir en las reuniones de ponentes, se puede incluir en la próxima ponencia y no vaya a tener ningún problema de consecutividad en el trámite de este proyecto. Es un artículo redactado con la Fiscalía General de la Nación y pediría, presidente, con su venia, que uno de los secretarios lea esa proposición que queda como constancia para evitar riesgos en el futuro. Presidente, procedemos entonces al último artículo de las derogatorias. Sí. Bueno, se lee. Tiene la palabra el senador Iván Marulanda y yo enseguida también voy a decir que queda una constancia de una proposición de los fondos de interés y carteras colectivas que se acaba de discutir con el señor ministro, señora secretaria, Comisión Tercera. Esa proposición se la acaban de entregar a usted de los fondos colectivos. Tiene la palabra el senador Marulanda. Gracias, señor presidente. Es que el senador Araujo me dice que se le da para que se deje como constancia para segundo debate, presidente. Presidente, gracias. Tengo la palabra. Tengo la palabra. Doctor Villalba. Tengo la palabra. Pero discúlpeme, senador Marulanda, es que no podemos entrar en el capítulo de constancia, señor presidente, porque no hemos terminado. Terminemos y entramos en el capítulo de constancias. Presidente. Ahora el debate del artículo de elevatoria. Perdón, tenía la palabra el doctor Iván Marulanda, me da pena. Gracias, presidente, es muy breve. Es decir, yo no sé de qué está hablando, pero dejémosle el uso de la palabra. Es muy breve, señor presidente, no voy aquí a mortificar a nadie, no se preocupen. Y estamos en el derecho aquí de hablar todos en igualdad de condiciones, porque de lo contrario esto se nos vuelve muy difícil. No, simplemente, señor presidente, para solicitar que una proposición que presentamos en el sentido de aumentar el impuesto al tabaco pueda ser considerada en la plenaria. Si el ministro de Hacienda dialogara, por favor, señor ministro de Hacienda, si usted dialogara con su colega, el ministro de Salud, perdón, señor ministro de Hacienda, si usted dialogara con su colega, el ministro de Salud, estaría de acuerdo en que ese es un artículo importante desde el punto de vista de la salud pública. Entonces solicito que la proposición que presentamos en el sentido de aumentar el impuesto al consumo del tabaco sea considerada en plenaria. Ya hemos dejado constancia de nuestra protesta porque las proposiciones que presentamos ayer no fueron consideradas dentro del marco de derechos que tenemos en la Constitución, pero solicito muy específicamente que esta proposición del impuesto al tabaco, que es una proposición inspirada en los temas de salud pública, se pueda considerar en la plenaria, señor presidente. Gracias. Señor doctor Marulanda, tiene la palabra el doctor Roldán para que votemos el último artículo. Ya no aguantamos más discursos sobre ninguna materia. Doctor Roldán. Antes del artículo, señor presidente, para dar una explicación al senador Marulanda y dejar aquí la ratificación que esta proposición al impuesto al tabaco y las demás están debidamente certificadas como constancias para ser estudiadas en la ponencia para segundo debate, especialmente a la que usted hace énfasis, senador Marulanda. Presidente, entonces vamos a proceder al capítulo de derogatorias, el artículo 113. Aquí hay un artículo 113. Aquí hay un artículo, señor presidente, que en las comisiones conjuntas de coordinadores y ponentes hubo un clamor en el sentido de el artículo 512-5,
que se está derogando. Este es lo que hemos escuchado nosotros en estas condiciones, lo de las motos. Hoy las motos están grabadas a partir de 200 centímetros cúbicos. Y esta derogación hace grabar a todas las motos. Y ha sido un clamor que esperamos que se rubrique en estas comisiones conjuntas económicas, señor presidente, que se elimine esta derogatoria para que las motos menores a 200 centímetros cúbicos sigan exentas del impuesto. Ese es el artículo, señor presidente. Muy bien. En consideración, el artículo de urgencias y derogatorias se ha referido, se ha referido el señor Tengo una nomás. ¿Cuál es el paquete tuyo? Se ha referido el señor coordinador de ponentes de Cámara y Senado. Hay dos excepcionalidades en que tienen que ver con gastos de Cancillería y el tema de motos. Oiga, ayúdenme. No, constancia. Y el tema de motos. Entonces, sobre ese orden de ideas, me habían pedido el uso de la palabra, porque ya abrimos la discusión del artículo, las siguientes personas. La primera que me pidió el uso de la palabra es la doctora Catalina, después el doctor Felipe Muñoz, y después el doctor Salazar y la doctora Betty Zorro, el doctor Milton. Claro, entonces déjeme, yo no, doctora Catalina. Gracias, señor presidente. Nosotros en el Verde tendemos a favorecer un impuesto que tenga un objetivo medioambiental como es el que tiene así como un objetivo de recaudo. Sin embargo, por las siguientes consideraciones, la gran mayoría del Partido Verde se va a apartar de gravar las motos de menos de 200 cilindros. En primer lugar, es importante señalar que el 28% de los colombianos de los hogares de los colombianos manifiestan que su vehículo principal es una moto, y de esos la gran mayoría son motos de menos de 200. Ustedes están haciendo unos cálculos de un ingreso por recaudo de entre 400 y 360.000 millones. La industria, a través de la ANDI, le muestra a uno los números de que cuando se subió el IVA de 16 a 19, la caída en la demanda por motos fue del 14%, o sea que hay un buen termómetro para entender que se va a caer la demanda. Pero lo más importante es la ciudadanía. Cuando usted encarece un bien como la moto, que es como se moviliza la gran mayoría de los colombianos de la clase media y los campesinos, y no tiene un bien sustituto, porque en la gran mayoría de los casos el campesino no tiene otra opción que no sea la moto, o el estrato 3 abajo no tiene otra opción que no sea la moto. Usted lo que está haciendo es condenándolos al mercado secundario. El mercado secundario es un mercado en las motos altamente peligroso, altamente contaminante. Entonces, con esta alza del 8% del impuesto al consumo a las motos, lo que estaríamos logrando es nada más y nada menos que haya un mayor mercado secundario que no tiene condiciones de formalidad, que no tiene condiciones de seguridad y que son altísimamente contaminantes. Otro dato para los que les gusta el tema de la industria nacional. El 95% de las motos en Colombia son fabricadas aquí. Es una industria que genera más de 74.000 empleos. Entonces, por estas razones, pero ante todo, porque no podemos encarecer sin un bien sustituto, sin una manera diferente. Representante, disculpe, señor ministro de Vivienda, le solicitamos por favor despejar el pasillo central, senadores y representantes, y escuchar con atención las intervenciones de los congresistas en este último artículo, por favor. Ese sí es un ponente. Entonces, tres
Consideraciones resumidas. Esto no beneficia al medio ambiente porque se desplaza hacia un mercado secundario de motos que es peligroso y altamente contaminante. El recaudo no es el que están estimando porque la caída ya se ha demostrado con las alzas anteriores en impuestos, y ante todo este es el mecanismo de transporte de los campesinos y de la clase media y de la clase media baja en Colombia. Por todas esas razones nos apartamos de la decisión de gravar las motos de menos de 200 de cilindro con el 8% del impuesto. Gracias. Muy bien, doctora Catalina, dentro de los partidos uno también puede tener visiones distintas. Eso no es ningún pecado ni será la primera y última vez. Bueno, como me había pedido la palabra, primero el doctor Felipe Muñoz. Gracias, presidente. Nosotros tenemos unas consideraciones. El Partido Conservador ayer, junto con otros parlamentarios, radicamos una proposición teniendo en cuenta dos situaciones. La primera es verdad, todas las cifras que aquí nos pueden dar. Nosotros tenemos algunas muy importantes. La primera, que el 52% del parque automotor del país son motos. El 93% de esas motos son menores de 200 centímetros cúbicos. Pero el dato más importante en esto es que de eso, el 81% de las personas que utilizan esas motos son personas que ganan menos de 2 salarios mínimos. Adicional a eso, el 96% de esas personas que devengan menos de 2 salarios mínimos son empleados. Por consiguiente, nosotros queremos y solicitamos, teniendo en cuenta también que por supuesto hay una alta accidentalidad en el país y el 50% de esos accidentes son en motos. Lo otro, obviamente hay una contaminación ambiental, una contaminación en el ruido. En Bogotá existen hoy 480.000 motos que están matriculadas, de las cuales 221.000 son de 125 centímetros cúbicos hacia abajo. La propuesta nuestra, en la proposición que hicimos ayer, es que no se grave a partir de, todas las motos, sino que lo hagamos teniendo una compensación tanto en el tema ambiental, accidentalidad, pero también entendiendo que muchas de estas motos son para nuestros estudiantes, es para el sector rural, es para los temas de mensajería, es para las personas de los estratos 1 y 2, que lo hagamos a partir de 125 centímetros cúbicos hacia arriba. Esa es la propuesta, presidente, y es la manera como lo estamos fundamentando. Muchas gracias, doctor Felipe. Hay otras propuestas, doctor Felipe, hay otras propuestas de dejarlo como está hoy. Hablan de 125, 150, 180, 200, yo no sé, pero hay varias propuestas. La suya es una más, de 125 hacia adelante. Tiene la palabra el doctor Salazar. Gracias, presidente. Como lo dijimos hace 2 días, presidente, hay un estudio muy serio de la Universidad Nacional que indica que el 84% de los dueños de motos pequeñas de 50, 75, 100, 125 son estrato 1 y 2. ¿Qué significa eso? Que la gente pobre de este país se traslada en estas motos pequeñas, y que el Congreso debe hacerle un homenaje a la gente más pobre del país para que tenga el derecho como lo tienen los dueños de carros de alta gama, que tenga cómo transportar a su esposa o a sus hijos al colegio. Así que el partido de la U solicita a estas bancadas, a las diferentes bancadas, que saquemos ese artículo de la derogatoria para que sigan utilizando el beneficio de los dueños de las motos pequeñas. Mil gracias, presidente. Muy bien. Señor coordinador de ponentes, mire, yo aquí quiero darle la palabra al doctor Víctor Ortiz, pero yo quisiera que usted hiciera un poco de pedagogía, que la hizo al principio muy bien, porque hay como una especie de denominador común que me están diciendo que las motos no tienen IVA. ¿Usted por qué no explica eso, señor presidente?
A ver, presidente, hoy es claro que las motos menores a 200 centímetros cúbicos pagan. Esta derogatoria lo que hace es aumentarles un 8%. Aprobando esta derogatoria, nosotros dejamos las cosas como están hoy, para motos menores a 200 centímetros cúbicos. Pero, presidente, en aras de avanzar, hay una proposición firmada por un grupo importante de congresistas. Elizabeth, lea esa proposición, por favor. Sí, señor ponente. Proposición. Dice, en conclusión, esta proposición va dirigida a que no se derogue, sino se modifique el numeral 7 del artículo 512-5 del Estatuto Tributario, modificado por el 203 de la Ley 1819 de 2016, el cual quedará así. Artículo 512-5, vehículo que no causan el impuesto. Están excluidos del impuesto, y la tuya está aquí, están excluidos del impuesto nacional del consumo los siguientes vehículos: automóviles con motor de cualquier clase. Punto suspensivo séptimo, modificado por el artículo 203 de la Ley 1819 del 2016, las motos y motocicletas con motor de cilindrada de 125 centímetros cúbicos. Firma el representante Felipe Andrés Muñoz Delgado, Germán Blanco, Gustavo Padilla, Félix Efraín Cepeda y otras firmas más, presidente. A ver, claridad para que no nos desenfoquemos. Esa es una de las proposiciones que hay. Hay otras proposiciones que dicen que se dejen las cosas como están hoy, es decir, de 200 hacia abajo. Claridad, como le gusta a Bargil. Hoy pagan IVA. Todas. Solamente se está hablando de un impuesto al consumo del 8%. Tiene la palabra el doctor Víctor Ortiz para una proposición que baja como constancia, y después el doctor Nicolás Pérez. Muchas gracias, presidente. Al señor coordinador, no, es que había presentado la misma proposición para lo de las motos, pero además me preocupa que entre el mismo articulado, en el 113, se elimina el 56-2, que es aporte del empleador a fondo de cesantías. Siendo así, pues quedaría grabado a todos los beneficiarios y los que participan en esos fondos, al igual que el artículo 223 de la indemnización por seguro de vida. Entonces quiero dejar esa proposición como constancia para poder seguir en el debate, pero lo dejamos para estudiarlo para el segundo debate. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Doctor Chacón, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. En una lucha que llevamos hace mucho tiempo, estas comisiones económicas, hemos logrado, así es, doctor Barguil, a la que ya no pertenezco, me ha tocado venir a seguir luchando aquí por la gente más pobre de este país, venir aquí a rogarle a ustedes que me ayuden. Y que hemos logrado a través del tiempo en cada tributaria. Pretenden gravar a 6 millones de ciudadanos más pobres de este país, y es a los señores que tienen motos de menos de 200 centímetros cúbicos. En eso usted nos ha acompañado, Oscar. Casi todos los miembros de estas económicas siempre han pretendido colocarle impuesto al peaje, colocarle impuesto a la contaminación. Pretendieron hasta con ellos tratar en una tributaria de financiar el metro de Bogotá. Personas que han superado el servicio público. Lo primero que hace un ciudadano humilde del salario mínimo o de menos de 2 o 3 salarios mínimos para pasar de la buseta es tomar una moto para poder ahorrar recursos, para llevar a su señora al trabajo, para llevar a su hijo al colegio.
Y estos gobiernos, no este, doctor Araujo, tengo que reconocerlo, ya llevan 1.100.000 pesos la vagabundería esa del SOAT a unas señoras del salario mínimo y nada de que este Congreso hace algo. Superan el servicio público para tomar una motico y después cuando logran superarse llegan a tener un carro. ¿Por qué le vamos a quitar la posibilidad a la gente que transporte a su señora del salario mínimo al primer acceso a la propiedad del humilde y trabajador de este país? No pueden permitir las económicas que eso pase. Nunca lo hemos dejado pasar. Y esta no va a ser la vez que dejemos pasar el impuesto a 6 millones de colombianos de las motos de este país. Gracias, presidente. Total emoción y comprensible. Perdón. Bueno, vea, presidente, me están diciendo, vamos a hacer una cosa por partido. Doctor Nicolás Pérez. Gracias, señor presidente. Anuncio mi voto y también como una posición de la bancada del Centro Democrático de no aumentar el 8% adicional a las motos de 200 centímetros cúbicos hacia abajo. Somos conscientes que con esta posición estamos protegiendo a los estratos 1, 2 y 3 de Colombia, que son los grandes usuarios de estas motocicletas. Creo que en esta corporación y en estas comisiones conjuntas económicas hemos hecho un esfuerzo muy grande de proteger a los estratos menos favorecidos y no apoyar el aumento con el 8%, va en la misma dirección de proteger a todas estas personas que se movilizan y que utilizan estas motocicletas como parte de su trabajo. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el doctor Edgar Gómez en representación del Partido Liberal y después el doctor Milton Rodríguez, después el doctor Richard Aguilar en nombre del Cambio Radical. Gracias, señor presidente. Yo sí le voy a hacer en tono menor, simplemente manifestándole a los miembros de esta plenaria que en la última reforma tributaria fue muy extenso el debate con el tema de las motos y en esa oportunidad logramos llegar a un consenso después de analizar de manera técnica, y por eso el artículo que hay hoy donde quedan exentas las motos inferiores a 200 centímetros cúbicos, eso no fue de que a alguien se le ocurrió, no. Y como decía ahora el doctor Chacón, las motos se han convertido en el medio no solamente de movilidad del campesinado colombiano, de los estratos 1, 2 y 3, sino se han convertido casi que en la herramienta de trabajo. Hoy en las zonas rurales de Colombia, presidente, es raro el sector campesinado que no tenga una moto. Y como lo decía usted ahora, me imagino un campesino en una moto de 80 centímetros con 2 o 3 bultos de cemento a subir esas cuestas donde hoy no tenemos ni siquiera vías, no tenemos hoy realmente ni siquiera placahuellas para que los campesinos puedan sacar sus productos. Entonces nosotros, en mi caso personal, mantengo mi posición de siempre en el Congreso de Colombia de defender este sector, un sector que requiere hoy ese vehículo para su movilidad y para conseguir sus sustentos. En esta ley de financiamiento, señor presidente, a usted le consta también el trabajo arduo que se hizo a través de los ponentes y coordinadores, y este punto es un punto donde siempre se ha defendido que se mantenga como está hoy, no vuelva, sino que sea como lo venimos pagando.
además de contaminación, tiene que llamarnos la atención y tiene que ponernos a reflexionar qué vamos a hacer para regular este sector. En las horas pico, en las ciudades grandes, existe mucho accidente porque obviamente las motos son de los sectores que no respetan ninguna norma, absolutamente ninguna norma de tránsito. Se vuelven bicicletas, se vuelven carros, atropellan. Y miren los datos de esta mañana, mensualmente en este país se venden 45.000 motos, anualmente 500.000 y no hay control. Independientemente que por mayoría se tome la decisión de que efectivamente el beneficio siga, quiero llamar la atención es que tenemos que entrar a regular este sector porque es un sector que le está generando muchos problemas al país. Los mototaxis, las motos en los municipios que ya han venido desplazando muchas acciones. Ese es un sector que tenemos que regularlo de manera objetiva, presidente. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra el doctor Sabaraín, la doctora Irma y Carlos Carreño y sometemos a votación. Gracias, señor presidente. Decir que no nos preocupe el tema del transporte de los delincuentes y de los sicarios en las motos, porque ellos utilizan motos de alto cilindraje. Estamos trabajando por las motos de bajo cilindraje, que son las que siempre vemos nosotros en las vías terciarias, en los corregimientos, en las veredas. Hoy los campesinos utilizan para sacar su pan coger en las motos. Usted ve, yo veo en mi departamento, en las vías terciarias, los campesinos con los bultos en las motos trasladando su pan coger para poderlo vender. Esto ha sido una gran solución. Ya no andan en burros ni en caballos, ahora utilizan la moto, que es muy práctico, muy rápido y que le está dando solución a una parte de la población importante en el país. Por eso este partido respalda el tema, lo mismo que en esta comisión. Qué bueno que vimos ese artículo derogado que aparecía allí. Afortunadamente nos dimos cuenta todos y sacamos esta derogación que te traía ahí, porque nos iba a hacer mucho efecto negativo a esos campesinos que hoy se movilizan en ese transporte. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor Sabaraín. Quiero preguntarle a las comisiones si quieren declararse en sesión permanente. Comisión tercera del Senado, sí, señor presidente. Comisión cuarta de Cámara. Regina. Sí lo aprueba. Comisión cuarta Cámara de Representantes, señor presidente. Comisión tercera de Cámara lo aprueba, presidente. Comisión cuarta del Senado sí lo aprueba, señor presidente. Tiene la palabra la doctora Irma. Falta uno nomás. Por favor, gracias. Por partido. Gracias, presidente. Como constancia, el partido político Mira también quiere dejar claro que no está de acuerdo y no apoyaría el impuesto al consumo para motos de menos de 200 centímetros cúbicos. El partido históricamente ha acompañado al sector motociclista en Colombia, teniendo en cuenta que es un sector en constante crecimiento, pero también porque hemos conocido de primera mano las necesidades de ese sector. Es necesario regularlo, es necesaria una política pública que permita que también el motociclista considere sus deberes, pero que también le consideremos sus derechos. No consideramos conveniente este impuesto debido a que, por ejemplo, las motos de 200 centímetros cúbicos actualmente ya tienen una sobrecarga en SOAT. Llegan a pagar mucho más que lo que paga un carro de 1000 centímetros cúbicos. Además, atendiendo a que el impuesto al consumo tiene una naturaleza y es gravar bienes de lujo, bienes suntuosos, lo cual no nos parece que corresponda a este tipo de motocicletas. ¿Quiénes usan este tipo de motocicletas? Pues nuestros campesinos, los estudiantes, los domiciliarios, ellos tendrían la afectación directa. Así que hacemos también un llamado a los congresistas a considerar no apoyar esta medida y asimismo al señor ministro. La Universidad Nacional ya hizo el estudio reciente, en el 2018,
Y lo que concluyó este estudio es que el 93% de las motos que ruedan en el país pertenecen a estratos 1, 2 y 3. El 81% de los motociclistas devengan menos de 2 salarios mínimos. Y el 96% de ellos son empleados, trabajadores, independientes o estudiantes. Por eso el partido político Mira no acompañará esta medida. Por una razón incontrolable, el doctor Richard no estaba en el salón, entonces, por ser una razón de mucho peso, doctor, tiene la palabra. Presidente, para no ser muy redundante, creo que ya existe prácticamente una gran mayoría para retirar la derogatoria del artículo 512. Al gravar con un impuesto al consumo del 8% a las motos de menos de 200 centímetros cúbicos, ya sabemos a quién se va a afectar, a la clase media y a los menos favorecidos. Es la posición también del Partido Cambio Radical. Y segundo, presidente, para dejar una constancia, radiqué un impedimento, me lo rechazaron, pero me abstengo de votar el artículo 113 porque estoy en un conflicto de interés. Muchas gracias, presidente. Bien, doctor Richard, así será. Hay que tomar atenta nota de que por favor, que quede en el acta, señor secretario. Por favor, que orden el acta. Tiene la palabra Carlos Carreño, y con él cerramos, y ya los coordinadores nos dicen cómo vamos a votar. Señor presidente, entonces vamos a proceder a votar el artículo. Doctor Roldán, Carlos Carreño tiene la palabra y su señoría después. Listo, presidente. Pues por supuesto que no compartimos que se graben las motos cuyo cilindraje sea superior a los 200 centímetros cúbicos, como no compartimos que se grabe ningún producto de la canasta familiar, a la que más aspiramos que técnicamente sea ampliada y no cada vez más languidecida. Como consideramos que obviamente esta reforma estructural debería partir de la base de cobrarle más impuestos a quienes más tengan y no de hacerle pagar la crisis que ha generado los distintos gobiernos a los sectores más pobres y al pueblo colombiano. Ratificamos que nos oponemos al cobro de este impuesto y nos seguiremos oponiendo a cualquier tipo de política tributaria antipopular y que tenga como base que una crisis que no ha sido el pueblo colombiano la que la ha generado, se la pongan a pagar y a cargar sobre sus hombros. Gracias, señor presidente. Muy bien, cerradas las intervenciones, cerramos la discusión del artículo, doctor John Jairo. Por favor, usted nos va a indicar con precisión, y doctor Araujo, qué es lo que vamos a votar, y dentro de lo que vamos a votar, qué es lo que vamos a excluir. Presidente, este es el último artículo 113, vigencia y derogatorias. Vamos a invitar a votar a las comisiones conjuntas este artículo 113, exceptuando dos parágrafos, dos derogatorias de ese artículo, que es una, la 206-1, que es algo que por un error se incluyó en la ponencia, que se están grabando unos servicios consulares y diplomáticos a las personas de la carrera consular. Por un error se les está derogando unos beneficios que tienen y quedarían grabados. Y la discusión amplia que acabamos de tener del tema de las motos de menos de 200 centímetros cúbicos, que es el literal 512-5. Eso es, señor presidente. Entonces, artículo 12, señores secretarios, artículo 12, exceptuando la derogatoria del artículo 113. Yo era a ver si el senador David Barguil estaba. Artículo 113, exceptuando las derogatorias del estatuto tributario, artículo 512-5 y artículo 206-1. Ponga a consideración esta votación, señor presidente. Senador Araujo.
Senador Araujo, por favor, ¿están armónicamente ustedes conectados? Sí, señor. Sí, señor. Votando sí, esta proposición con este artículo, se aprueba la vigencia, se aprueban las derogatorias y se elimina la derogatoria que grababa a las motos de menos de 200. Es decir, mi invitación es votar sí para eliminar que se graben las motos de menos de 200 centímetros cúbicos y enseguida queda además aprobada la vigencia y las demás derogatorias, además, sin contar la derogatoria de la Cancillería que ya explicó el doctor John Jairo. O sea que, doctor, votando sí, también queda también lo de la Cancillería. Muy bien, entonces vamos a someter a votación. Señora secretaria, usted tenía un artículo ahí para la numeración. Voy a pedirle que comencemos la votación por la Comisión Tercera del Senado. Así es. Sí, señor presidente. Aguilar Villa Richard Alfonso. Aguilar Villa Richard Alfonso. Araujo Rumié Fernando Nicolás. Sí. Me abstengo, ¿no? ¿Ah? Estamos votando el 103. Sí. Barguila Cid David Alejandro. Sí. Bolívar Moreno Gustavo. Saravia Efraín José. Cepeda Saravia Efraín José. Sí. Recuérdame preguntarte algo. Cristo Bustos Andrés. Sí. Díaz Contreras Edgar. Sí. García Zucardi Andrés. Díaz Granados Torres Luis Eduardo. Géneco Zuleta José Alfredo. Géneco Zuleta José Alfredo. Gómez Amín Mauricio. Gómez Amín Mauricio. Guerra de la Estrella María Rosarios. Sí. Gómez Amín Mauricio. Sí. Hoyo Giraldo Germán Darío. Presentó excusa. Marulanda Gómez Iván. Sí. Palacio Mirray Edgar. Sí. Ramírez Cortés Ciro. Sí. Villalba Mosquera Rodrigo. Sí. Señor presidente, por el sí 12 votos, por el no 0. En consecuencia ha sido aprobado el artículo 113 de la vigencia con las excepciones expresadas por el ponente. Comisión Cuarta de Senado. No aprobable. Honorables senadores de la Comisión Cuarta, Acuña Díaz Laureano Augusto. Sí. Amín Escaf Miguel. Sí. Abella Esquivel Aida Yolanda. Sí. Bedoya Pulgarín Julián. No. Castaño Pérez Mario Alberto. Castro Córdoba Juan Luis. Charchaljú Arturo. Sí. Jiménez López Carlos Abraham. Sí.
Lemos Uribe Juan Felipe, sí. Meisel Vergara Carlos Manuel, sí. Merek Marum Juan Sami, sí. Paredes Aguirre Miriam, sí. Pérez Vázquez Nicolás, sí. Rodríguez González John Milton, sí. Señor presidente, 11 votos por el sí, 1 voto por el no. En consecuencia ha sido aprobado el artículo 113 con las modificaciones planteadas por los ponentes. Gracias, señor secretario. Comisión cuarta de Cámara. Honorables representantes, Comisión Cuarta. Acosta Infante Yenica Sujén. Sí. Aguilera Vides Modesto Enrique. Vanguero Andrade Hernán. Barraza Arrauyes Miliced. Barraza Arrauyes Miliced. Fuera del recinto. Benavides Solarte Diela Liliana. Sí. Bermúdez Garcés John Jairo. Sí. Bermúdez Lazo Alexander Gerley. Fuera del recinto. Carla Suárez Jairo Reinaldo. Fuera del recinto. Díaz Burbano Jimmy Harold. Fuera del recinto. Garzón Rodríguez Hernán Humberto. Fuera del recinto. Por favor no se me vaya, que falta el título y la pregunta. Gómez Román Edgar Alfonso. Sí. Sí. Guida Ponce Hernando. Guida Ponce Hernando, ¿cómo vota? Sí. Hernández Casa José Elber. Sí. Herrera Rodríguez Irma Luz. Sí. Jaraba Díaz Milene. Sí. Pan Díaz Elizabeth. Sí. Liscano González Oscar Tulio. Fuera del recinto. Monedero Rivera Álvaro Henry. Sí. Muñoz Delgado Felipe Andrés. Sí. Ortiz Lalid de Catalina. Sí. Osorio Jiménez Diego Javier. Sí. Padilla Orozco José Gustavo. Sí. Pinedo Campo José Luis. Sí. Quintero Romero Eloichichi. Fuera del recinto. Salazar López José Eliezer. Valencia Infante Harold Augusto. Sí. Zorro Africano Gloria Betty. Sí. Cala Suárez Jairo Reinaldo. Sí. Además el título es el mismo. 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. Señor presidente, 21 votos por el sí, 0 por el no. En consecuencia, ha sido votado positivamente el artículo 113 con las excepciones expuestas por el ponente, por los ponentes. Señora secretaria, Comisión Tercera Cámara. Con gusto, presidente. Honorables representantes, Comisión Tercera de Cámara. Amar Sepúlveda José Gabriel. Sí. Arana Padaví Yamil. Sí. Arroyave Rivas Fabio.
Sí. Berrío López John Jairo. Sí. Betancur Pérez Vallardo Gilberto. Sí. Bonilla Soto Carlos Julio. Sí. Cabrales Vaquero Enrique. Sí. Cárdenas Morán John Jairo. Doctor Cárdenas. Doctor John Jairo. Cárdenas. Sí. Carrasquilla Torres Silvio José. Sí. Carreño Marín Carlos. Sí. Carrillo Mendoza Wilmer. Félix Vergel Juan Pablo. Sí. Cuenca Chaus Carlos Alberto. Sí. Farelo Daza Carlos. Sí. Garcés Aljure Cristian. Sí. González Duarte Kelly. Sí. López Morales Nubia. Mansur Inbet Wadid. Sí. Miranda Peña Catherine. Sí. Moreno Villamizar Cristian. Sí. Ortiz Joya Víctor. Sí. Osorio Salgado Nidia Marcela. Pérez Pineda Oscar Darío. Sí. Piedraíta León Sara Elena con excusa. Roldán Racero Mallorca David. Sí. Roldán Avendaño John Jairo. Sí. Rico Néstor. Sí. Valdés Rodríguez Edwin. Sí. Villamil Quesep Salim. Sí. Sabaraín de Arce Armando. Sí. Zuleta Bechara Erasmo. Está atrás. Doctor Zuleta, levante la mano. Sí. Carlos cuenta como Carlos Chacón, ¿cómo vota? ...22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Señor presidente, la Comisión Tercera, la Cámara de Representantes, votó de la siguiente manera: por el sí 28, por el no 0. En consecuencia, ha sido aprobado el artículo 113, como viene la ponencia, con las modificaciones enunciadas por el señor ponente. Bueno, aprobados ya todos los artículos, quiero hacer la pregunta: ¿quieren las comisiones conjuntas? Señor presidente, le pido el favor que me deje leer una proposición de trámite para organizar ya el texto del proyecto. Proposición. Usted es la Por favor, señora secretaria. Autorícese a los señores ponentes, coordinadores ponentes del proyecto de ley 240 del 2018, Cámara 197 del 2018, Senado, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional y se dictan otras disposiciones para reordenar y enumerar el articulado aprobado por las comisiones conjuntas. Firman el presidente Rodrigo Villalba y otras firmas más, presidente. En consideración la proposición leída, se abre el debate, anuncio que va a ser básica cerrada. ¿Lo aprueban las comisiones? Comisión Tercera de Cámara lo aprueba. Comisión Tercera del Senado lo aprueba, señor presidente. Cuarta del Senado lo aprueba. Comisión Cuarta, Cámara de Representantes lo aprueba, señor presidente. Título. Título, vamos al título. No me llame. Vamos al título, déjenme. Déjelo. Claro, pero cuando terminemos el título, presidente. Cuando En termine. consideración el título del proyecto de ley. Primero el título. Por favor, leer el título.
Con gusto, presidente. Título: Proyecto de Ley 240 de 2018, Cámara 197 de 2018, Senado, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional y se dictan otras disposiciones. Leído el título, presidente. Entonces, en consideración del título leído, y le pregunto a las comisiones si quieren que el proyecto de ley pase al segundo debate en cada una de las respectivas corporaciones. Se abre la discusión, no dice que hacer lógica será. ¿Lo aprueba? Comisión tercera lo aprueba, señor presidente. Comisión cuarta de Senado así lo quiere. Comisión cuarta Cámara lo aprueba, señor presidente. Comisión tercera de Cámara aprueba el título y el querer de que este proyecto siga su segundo debate. Bueno, perdón, por favor, señores secretarios, siéntense en el que yo les voy a pedir, primero que todo, como presidente de las comisiones económicas, un reconocimiento muy especial, un agradecimiento profundo, un trabajo abnegado, un trabajo disciplinado, un trabajo rodeado de la buena fe. Puedo ser testigo de excepción de que este es un trabajo que puedo garantizar estuvo solamente orientado por el bien de la nación, por el bien público. Y un agradecimiento muy especial a los ponentes y coordinadores. Quiero que el doctor John Jairo, el doctor Araujo, igualmente se expresen a ustedes, doctor Araujo, después doctor John Jairo, y de mi parte, cualquier error, pido disculpas. Doctor Araujo. Presidente, en primer lugar, felicitarlo a usted por la excelente conducción de esta discusión, de este debate. Aquí se han dado plenas garantías, se ha permitido el disenso, la discusión, la deliberación absoluta, y yo quiero entonces en ese sentido, presidente, hacerle un reconocimiento a usted, a los demás presidentes de las 4 comisiones económicas, al representante Edgar Gómez, al senador Rodrigo Villalba, al senador Miguel Amín. También quiero hacerle, presidente, un reconocimiento al trabajo armónico que he tenido con el otro coordinador ponente, el doctor Roldán, quien hemos tenido una sola diferencia y la pudimos solventar con toda la armonía y con toda la democracia. Quiero saludar a los secretarios de las 4 comisiones que también hicieron una gran labor, que además estuvieron pendientes de que el trámite se llevara a cabo con toda el cumplimiento legal y constitucional. Quiero saludar y agradecerle a los 34 ponentes de todos los partidos de las comisiones económicas conjuntas, tanto los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno, los partidos independientes y los partidos de oposición. Todos enriquecieron el debate, todos contribuyeron, todos tuvieron una actitud propositiva, constructiva, y también quiero felicitar al trabajo técnico, riguroso, abierto a la crítica, abierto al diálogo de los funcionarios del Ministerio de Hacienda, del Gobierno Nacional, a los técnicos, fue el primero que dije, a los técnicos, a todas las personas, ministros de Hacienda, a los viceministros de Hacienda, a los directores de la DIAN, a los funcionarios de la DIAN que nos han acompañado en esto. Este es una primer debate, nos quedan 2 más, vamos a hacer las correcciones, vamos a tratar de honrar la palabra y de nuevo, presidente, agradecerle a usted por su gran labor. No, yo también quiero darle un agradecimiento al doctor Alejandro Carlos Chacón. Muchas gracias. Usted nos ayudó enormemente, señor presidente. Hay que resaltar sus aportes, no solamente académicos, sino aquí en el manejo de los horarios. A los 4 secretarios que no me estarán escuchando, solamente yo, el doctor Oyola, mi Dios les pague, muy generosos, hicieron un gran trabajo. Ya voy a dar la palabra para las constancias. Tiene la palabra enseguida el doctor Roldán, las constancias y el señor ministro. Presidente, unirme a las palabras del senador Araujo, haciéndole un reconocimiento supremamente importante a los 32 coordinadores y ponentes, reconocerle al Gobierno Nacional y a la DIAN que esto fue una ley totalmente distinta a la ley que se postuló inicialmente, que aquí hicimos un trabajo serio, claro, transparente de cara al pueblo colombiano,
felicitarlo a usted, señor presidente, al presidente de la Comisión Cuarta, a Edgar Gómez, a los presidentes de Senado, Miguel Amin y Rodrigo Villalba, a los secretarios, a todos. Nosotros aquí, el senador Araujo y yo, lo único que hicimos fue hacer la vocería del gran trabajo que todos hicimos en estos 2 duros meses para lograr lo que hoy pasamos como primera ponencia, y vamos a continuar con los temas que están como constancia. Los congresistas deben de estar tranquilos, todas sus proposiciones están como constancias de poderse analizar y de poderse incluir, van a estar en la segunda ponencia. A todos los partidos, indistintamente, los partidos de la oposición, los partidos independientes, los partidos de gobierno, decirles que todo el trabajo que hicimos de la mano fue un trabajo supremamente importante y un gran reconocimiento para ellos. Gracias, señor presidente. Muy bien, va a intervenir el señor ministro después del doctor Chacón, la doctora Betty y el doctor Alexander López. Gracias, presidente. Un minuto. Hoy están en paro los profesores de planta de las universidades públicas. Es importante y dejamos en consecutividad como proposición para estas comisiones, para que la tenga a bien su señoría, y estas comisiones para la ponencia, el segundo debate, y recuerdo fue radicado para que no pierda la consecutividad del proyecto, la posibilidad de que los gastos no modificaron el artículo 7º. Usted también nos habló del tema. Voy a decir lo siguiente, me dicen que la senadora Guerra tuvo a bien al 40%, la exigencia, y como ellos han venido sosteniéndolo a través del tiempo y la historia, en esta rentas de trabajo exentas como gastos de representación, es al 50%, y lo que acaba de aprobar estas comisiones es al 40%. Ya acaban de hacer manifestaciones los maestros de planta que son al 50%. Quedó como estaba, usted ya lo había dicho. Entonces, bueno, de todas maneras los dejo radicados como consideración, si están equivocados o no. Si no, por supuesto, felicito a la senadora Guerra, que ese mismo planteamiento, que es un proyecto de ley además, que he presentado y a mi autoría de hace más de 3 o 4 meses, que está haciendo curso en el Congreso, pudiera aquí inmediatamente solventarse y solucionarle el problema a los profesores de planta de la educación pública en Colombia. Felicito a estas comisiones que lo han propuesto y logran indudablemente no necesitar el trámite legislativo de ese proyecto de ley que hemos presentado y que está haciendo curso precisamente en las comisiones para lograr esas rentas exentas de trabajo. Muy bien, doctor Alejandro Carlos, la doctora María Rosario, que fue la autora de esa proposición. Yo le voy a pedir, doctora María Rosario, un minuto porque escuchemos al ministro. El doctor Alexander trae como 30 horas ahí, pero él sabe resumir eso, y la doctora Betty. Gracias, presidente. Quisiera dejar aquí una constancia, presidente, en aras de hacer mención a algo que durante el estudio del proyecto de ley de financiamiento lo tuvimos y que aquí de alguna manera quedó frente al tema de los licores, que esa sí es una renta importante para los departamentos, y se dejaron 3 proposiciones que tienen un contenido de artículos nuevos que tienen que ver con volver, obviamente, a la ley 788 del 2002 para que pudiésemos rescatar el impuesto sobre la alcoholimetría, el grado alcoholimétrico, como quiera que esto ha sido de verdad afectado a los departamentos. Por la ley 1816 del 2016 se colocó un impuesto al gravamen de licores al 25% ad valorem, y le dio la facultad al DANE para calcular la base gravable
con el precio a la venta al público. Llevamos 2 años, han sacado 2 resoluciones, la una con el 30% y la otra con el 40%, que no coincide la una con la otra, lo que le ha generado a los departamentos una gran problemática. Presidente, solamente quiero dejar la constancia que el gobierno se ha comprometido con los departamentos y con la bancada de Cambio Radical a revisar el tema de la propuesta de los 3 artículos nuevos. Muchas gracias, presidente. Doctora Betty, yo creo que nosotros debemos reformar esa ley de licores, porque quienes pidieron que fuera con nada alcoholimétrico y valores fueron ellos mismos, importadores y productores nacionales. Yo creo que esa ley hay que revisarla, porque el DANE, con esa facultad que tuvo a través de esa ley, ha utilizado unos promedios de precios muy altos, y eso ha hecho que el contrabando y el adulterado florezca. Yo creo que esa ley la debemos modificar autónomamente, y yo que fui ponente de ella, el doctor Chacón igual, podemos actuar con su señoría y hacer un proyecto que le sirva a los departamentos. Doctora María Rosario y el doctor Alexander. Doctora María Rosario. Gracias, presidente. Estas comisiones conjuntas aprobamos mantenerle el beneficio a rectores y profesores de universidades públicas de que solamente se pague renta sobre su sueldo y que queden exceptuadas en los gastos de representación, etcétera, hasta en un 40%. ¿Por qué el 40%? Inicialmente habíamos radicado el 50% como venía actualmente en el estatuto tributario, porque ellos mismos, para que no sea incongruente con otro artículo de esta ley de financiamiento, se cambió del 50 al 40 y se mantenía entonces así la coherencia con lo contenido en esta ley de financiamiento. Es el único sector con las fuerzas militares que tiene ese beneficio. Ningún otro sector tiene ese beneficio en materia de renta. Quedó aprobado, fue unánimemente el respaldo, y por eso tengo que resaltar, porque la proposición que radicamos la cogieron todos los partidos. Tiene la palabra el doctor Alexander para escuchar al ministro. Presidente, gracias por permitirme esta intervención. He radicado una proposición preocupado por una discusión que se generó en torno a agravar las pensiones con una mayor retefuente. He tenido un diálogo con el señor director de la DIAN y me ha explicado que la tabla establecida en el artículo 31 no va a afectar de ninguna manera a las pensiones. Entendí, lo escuché a usted también, señor presidente, como a la mayoría de congresistas en todos los medios, que el tema pensiones no iba a quedar grabado. Por consiguiente, quería pues dejar esa constancia en esa claridad. Pero la proposición quedó allí como constancia. Quedamos en un acuerdo con el señor director de la DIAN, que en la medida en que este nuevo cuadro de retefuente llegue a afectar alguna pensión, se entenderá que efectivamente no es el acuerdo y no lo que se ha votado, y ni es el querer tampoco del Congreso, como tampoco del gobierno en este tema, en este asunto. Entendiendo inclusive los derechos que los pensionados tienen en relación pues, a los distintos principios y herramientas constitucionales que tenemos para estos efectos. Entonces solamente quería dejar esa constancia, señor presidente, del diálogo que tuve con el señor director de la DIAN, con varios de los ponentes y con algunos colegas de las comisiones terceras y cuartas de Cámara y Senado, a efectos pues, de entender que los derechos adquiridos de los pensionados deben de mantenerse intactos, respetados, y no puede ninguna reforma tributaria o ninguna situación de crisis del país prenderse de un derecho pues que ya se ganaron los pensionados en Colombia, para sacar de allí y resolver problemas que definitivamente no fueron creados por unas personas y unos trabajadores que en su momento le cumplieron al país, y que obviamente normas como la Constitución, artículo 48, 53, 36 y los mismos desarrollos jurisprudenciales garantizan y protegen los derechos de los pensionados en este caso. Así que, señor presidente, en ese sentido la constancia, y le agradezco pues la posibilidad que lo haya entendido así. Muy bien, muchas gracias, senador. Señor